Founding. ¿Qué tal? ¿Cómo van aplicando este libro? ¿Qué tantos 20 les van cayendo? A mí me ha ayudado esta primera parte que leímos, estos primeros 3 capítulos, a hacer las paces conmigo. Escríbeme ahí en el chat a qué te ha ayudado a ti esta primera. Alejandro, buenos días. ¿A qué te ha ayudado esta primera parte del libro? ¿Por qué hacer las paces? Hola Juan, no sé quién como yo de repente se empieza a juzgar muy fuerte porque no tiene aún los resultados que quiere. Digo, no, ¿cómo es posible? No lo he logrado. Y nos va explicando justamente esta primera parte, el autor, que no se trata de juzgarnos fuerte, que muchas veces el hacer riqueza también se suma la parte de la suerte, ¿va? Hay que estar tranquilos con ellos, que hay cosas que no podemos ver, pero que son interesantes. Y por acá nos comentan yo, ¿verdad, Dani? Súper bien. Compounding. Es cierto. En un segundo. 81.5 billones de Warren Buffett, 84.5 billones, de los 81.4 billones de dólares de Warren Buffett, 84 billones netos llegaron después de su cumpleaños 65. Nuestras mentes, nuestras mentes no están diseñadas para manejar eso de absurdo, esa cantidad absurda. Las lecciones de un campo a menudo pueden enseñarnos algo importante sobre campos no relacionados. Tome la historia de 1.000 millones de años de edades de hielo y los que nos enseñan sobre el crecimiento de su dinero. Nuestro conocimiento científico de la Tierra es más reciente de lo que piensas. Comprender cómo funciona el mundo a menudo implica perforar muy por debajo de su superficie, algo que no hemos podido hacer hasta hace relativamente poco. Isaac Newton calculó el movimiento de las estrellas cientos de años antes de que comprendiéramos algunos de los conceptos básicos de nuestro planeta. No fue hasta el siglo XIX que los científicos estuvieron de acuerdo en que la Tierra, en múltiples ocasiones, estuvo cubierta de hielo. Había demasiada evidencia para argumentar lo contrario. En todo el mundo se encontraron huellas dactilares de un mundo previamente congelado, enormes rocas esparcidas en lugares aleatorios, hechos de rocas raspados hasta formar capas delgadas. La evidencia quedó clara de que no había habido una edad de hielo, sino 5 distintas que pudimos medir. La cantidad de energía necesaria para congelar el planeta, derretirlo de nuevo y congelarlo una vez más, es asombrosa. ¿Qué demonios, literalmente, podríamos estar causando ¿Qué demonios podría estar causando estos ciclos? Debe ser la fuerza más poderosa de nuestro planeta. Y fue simplemente no de la forma que nadie esperaba. Había muchas teorías sobre por qué ocurrieron las edades de hielo. Para explicar su enorme influencia geólica, las teorías eran igualmente grandiosas. Se pensaba que el levantamiento de las cadenas montañosas podría haber cambiado los vientos de la Tierra lo suficiente como para alterar el clima. Otros favorecieron la idea de que el hielo era el estado natural, ininterrumpido por erupciones volcánicas masivas que nos calentaron. Pero ninguna de estas teorías podría explicar el ciclo de las edades de hielo, el crecimiento de cadenas montañosas o algún volcán masivo que pueda explicar una era de hielo. No podía explicar la repetición cíclica de 5. A principios de la década de 1900, un científico serbio llamado Milutin Milovic estudió la posición de la Tierra en relación con otros planetas y propuso la teoría de las edades de hielo que ahora sabemos que es precisa. La atracción gravitacional del Sol y la Luna afecta suavemente el movimiento y la inclinación de la Tierra hacia el Sol. Durante partes de este ciclo, que puede durar decenas de miles de años, cada hemisferio de la Tierra recibe un poco más o un poco menos de radiación solar de lo que están acostumbrados. Y ahí es donde comienza la diversión.
La teoría de Milankovitch asumió inicialmente que una inclinación de los hemisferios de la Tierra provocó inviernos voraces, lo suficientemente fríos como para convertir el planeta en hielo, pero un meteorólogo ruso llamado Vladimir Kupen profundizó en el trabajo de Milankovitch y descubrió un matiz fascinante. Los veranos moderados frescos, no los inviernos fríos, fueron los gélidos culpables. ¿Y esto qué tiene que ver con dinero? Nada, no, no es cierto, ahorita nos van a explicar, pero sí, sí es importante cómo una óptica distinta nos puede empezar a ayudar, ¿va? Comienza cuando un verano nunca se vuelve lo suficientemente cálido como para derretir la nieve del invierno anterior. La base del hielo sobrante hace que sea más fácil que la nieve se acumule el invierno siguiente, lo que aumenta las probabilidades de que la nieve se quede en el verano siguiente, lo que atrae aún más acumulación el invierno siguiente. La nieve perpetua refleja más rayos del sol, lo que exacerba el enfriamiento, lo que trae más nevadas y así sucesivamente. En unos pocos cientos de años, una capa de nieve estacional se convierte en una capa de hielo continental y ya está listo para las carreras. Fíjense cómo me gusta cómo lo maneja, ¿no? Vamos empezando en dinero, sería como este interés compuesto. Empiezas con poquito y otro poquito y otro poquito y le vas sumando a lo que ya se tiene, a lo que ya se tiene, a lo que ya se tiene. Igual pasa con cada una de las actividades que tenemos. Empezamos con un reto de 10 días, luego 20, ya no sé en qué día vamos, ¿no? Pero lo importante es seguir avanzando. Acá mi querido César, que es muy disciplinado en este aspecto, amigos, si recuerdas cuántos días ya llevamos haciendo ejercicio juntos, sería bueno ponerlo ahí en el chat, yo no me acuerdo, ¿no? O mi querido Alba Rock, que también anda por acá. Lo mismo sucede al revés. Una inclinación orbital que deja de entrar más luz solar derrite más capa de nieve invernal que refleja menos luz de años siguientes, lo que aumenta las temperaturas, lo que evita que nieve, que, lo que evita más nieve el año siguiente y así sucesivamente. Ese es el ciclo. Lo sorprendente aquí es lo grande que puede crecer algo que a partir de un cambio relativamente pequeño en las condiciones. Empiezas con una fina capa de nieve que queda en un verano fresco en el que nadie pensaría en nada y luego en un abrir y cerrar de ojos geológicos, toda la Tierra está cubierta de hielo de kilómetros de espesor. Por acá dice, arrancamos en febrero en el primer reto de 120, casi un mes, si no me equivoco, dice César, y después junio, julio, agosto. Wow, ya llevamos un rato o más. Eso es lo interesante, cómo en verdad este interés no lo vamos viendo y a veces queremos correr como que acabarnos el mundo, cuando un pequeño cambio puede simbolizar cambios voraces para nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? Entonces empecemos con esos pequeños cambios. Como dijo la glacióloga Glenn Schultz, no es necesariamente la cantidad de nieve lo que provoca las capas de hielo, sino el hecho de que la nieve, por pequeña que sea, dura. La gran conclusión de las edades de hielo es que no se necesita una fuerza tremenda para crear resultados tremendos. Si algo se graba, si un pequeño crecimiento sirve como combustible para el crecimiento futuro, una pequeña base de partida puede conducir a resultados tan extraordinarios que parecen desafiar la lógica. Puede ser tan desafiante que subestima, hola, Temina, lo que es posible, de dónde proviene el crecimiento y a qué puede conducir. Gracias por esos likes, bienvenida, bienvenido. Entonces, ¿cómo un poco va avanzando, 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 avanzando y de repente, ¡pum!, es mucho más? 66 días, dice Alba Roca, que llevamos. Buenísimo. Y vamos a llegar al 67 en hielos. ¿Qué tal, eh? Esto se pone muy, muy padre. ¿Cómo va subiendo ese poquito? Tú, en verdad, yo te invito a que aprecies ese pequeño cambio que estás dando. Si es la primera vez que te conectas, estamos en un club de lectura de 6:30 a 7.
y te invito a que lo hagas continuamente. Vienen pensamientos diferentes. Cuando a mí me preguntan, oye, Carlos, ¿qué has hecho nuevo? Leer. Por ahí veíamos la importancia de leer. Leer te ayuda a que tu mente se expanda hacia nuevas realidades. Saludos. Eh, si algo se agrava, si un pequeño crecimiento sirve como combustible para el crecimiento futuro, una pequeña base de partida puede conducir a resultados tan extraordinarios que parecen desafiar la lógica. Hola, Betty. Puede ser tan desafiante que subestima lo que es posible, de dónde proviene el crecimiento y a qué puede conducir. Y lo mismo ocurre con el dinero. Ah, ya ven, como si tenía que ver con el dinero. Más de 2000 libros están dedicados a cómo Warren Buffett construyó su fortuna. Muchos de ellos son maravillosos, pero pocos prestan suficiente atención al hecho más simple. La fortuna de Warren Buffett no se debe solo a ser un buen inversionista, sino a ser un buen inversionista desde que era literalmente un niño. Mientras escribe, Mientras escribo esto, el patrimonio neto de Warren Buffett es de 84.5 mil millones de dólares. De esto, 84.2 mil millones se acumularon después de sus 50 años. 81.5 mil millones llegaron después de que calificó para el Seguro Social a mediados de los 60. Tenemos esperanza, chicos, ¿no? ¿A quién todavía le faltan algunos años para llegar a los 60? No sé si para alcanzar a Warren, pero sí para, para ir por más dinero. Warren Buffett es una inversión fenomenal, pero se pierde un punto clave si atribuye todo su éxito a la perspicacia para invertir. La verdadera clave de su éxito es que ha sido un inversor fenomenal durante 3/4 de siglo. Si hubiera comenzado a partir de los 30 y se hubiera jubilado a los 60, pocas personas habrían oído hablar de él. Considera un pequeño experimento mental. Buffett comenzó a invertir en serio cuando tenía 10 años. 10 años. Uf, llevo 30 de atraso. Para cuando tenía 30 años, tenía un patrimonio neto de 1 millón o no, 9.3 millones ajustados a la inflación. ¿Qué pasaría si fuera una persona más normal? Pasará su adolescencia y sus 20 explorando el mundo y encontrando su pasión. Y a los 30 años su patrimonio neto era, digamos, $25,000. Y digamos que todavía obtuvo los extraordinarios retornos de inversión anuales que ha podido generar, 22% anual, bastante buenos. Pero dejó de invertir y se retiró a los 60 años para jugar golf y pasar tiempo con sus nietos. ¿Cuál sería su estimación aproximada de su patrimonio neto hoy? No, 84.5 mil millones de dólares. 11.9 millones. 99.9 menos que su patrimonio neto real. Efectivamente, todo el éxito financiero de Warren Buffett puede estar vinculado a la base financiera que construyó en sus años de pubertad y a la longevidad que mantuvo en sus años geriátricos. Su habilidad es invertir, pero su secreto es el tiempo. Así es como funciona la composición. Piensa en esto de otra manera. Buffett es el inversor más rico de todos los tiempos, pero en realidad no es el mejor, al menos no cuando se mide por los rendimientos anuales promedio. Jim Simons, director del fondo de cobertura Renaissance Technologies, ha compuesto dinero al 66% anual desde 1988. Nadie se acerca a ese récord. Como acabamos de ver, Buffett se ha compuesto en aproximadamente un 22%, un tercio más. Hola, Claudia. El patrimonio neto de Simons, mientras escribo, es de 21.000 millones de dólares. Él es, y sé lo ridículo que suena, estos datos, los números, estos da, él es, y sé lo ridículo que suena estos dados, los números, con lo que estamos tratando, un 75% menos que Buffett. Hola, Sonny. Ah, qué gusto. Porque la diferencia, si Simon es mejor inversor, porque Simon no encontró su inversión hasta los 50 años. Ha tenido menos de la mitad de años para componer que Buffett.
Si James Simons hubiera obtenido su rendimiento anual del 66% durante el periodo de 70 años que Buffett ha acumulado su riqueza, valdría, por favor, contenga la respiración, 73.904.781.748.170.000 dólares. Me sentí como cuando jugaba con mis primos, ¿no? De 1,000, 8,000. O sea, cantidades que no sé cómo escribirlas en el momento, pero sería una cantidad enorme. Estos son números ridículos y poco prácticos. El punto es que lo que parecen pequeños cambios en los supuestos del crecimiento puede conducir a cifras ridículas y poco prácticas. Y así cuando estudiamos por qué algo llegó a ser tan poderoso como lo ha sido, porque se formó una edad de hielo o por qué Warren Buffett es tan rico, a menudo pasamos por alto los factores clave del éxito. Fíjense, algo que me encanta del libro es que no nos doctrina, por decirlo de una manera, no te dice, tienes que hacer esto y punto y ya. Y no pienses, Carlos, nada más esto y adiós, sino que le va enseñando a tu cerebro la importancia de hacer lo correcto. En este caso, como un pequeño cambio te puede ayudar a generar grandes cambios en tu vida. Y te voy a proponer un reto. Por acá también Ivy lo estaba haciendo con un grupo de personas. Proponte el reto de ahorrar. El día de ayer platicaba con mi mejor amiga y me decía, vamos a empezar a ahorrar y me dijo una cantidad superior a la que yo esperaba. Le dije, voy a tener un nuevo ingreso. Y me dijo, de ese nuevo ingreso la mitad va para ahorro. Y yo, no, el 20%. Y lo demás va para mis chicles. Y dije, no, 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 no. Es un dinero que no tienes, Carlos. Acostúmbrate a vivir con lo que ya tenías. Y si lo pensamos, es algo bastante interesante. Es más, ¿qué pasaría si ese 100% fuera justamente para ahorro? Era un dinero que no tenía y sigo viviendo con lo que ya estaba poniendo. Yo te invito a que tengas otro ingreso. Hay muchas formas. Si quieres algunas, platicamos. Y a partir de ese otro ingreso, todo lo que tú ganes de ahí, mételo a ahorro. Vas a ver cómo existe un cambio grande. He escuchado a muchas personas decir que la primera vez que vieron una tabla de interés compuesto o una de esas historias sobre cuánto más tendría para la jubilación si comenzara a ahorrar entre los 20 y los 30 cambió su vida. Pero probablemente no fue así. Lo que probablemente hizo fue sorprenderlos porque los resultados intuitivamente no parecían correctos. El pensamiento lineal es mucho más intuitivo que el pensamiento exponencial. Si te pido que calcules 8 más 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 8 en tu cabeza, puedes hacerlo en unos segundos, 72. Si te pido que calcule 8 por 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 8, su cabeza explotará. Y es 134.217.728. IBM fabricó un disco duro de 3,5 megabytes en la década de 1950. En la década de 1960, las cosas se estaban moviendo a unas pocas docenas de megabytes. En la década de 1970, una unidad Winchester de IBM tenía 70 megabytes. Luego, las unidades se volvieron exponencialmente más pequeñas, con más almacenamiento. Una PC típica a principios de la década de 1990 tenía entre 200 y 500 megabytes. Y luego, ¡zas! Las cosas explotaron. Quiero que lo vean. Se llama inflación de estilo de vida. Ganas más, gastas más. Sí, por eso sí es importante como separar. Si ganas más, te invito a que lo empieces a ahorrar. Y fíjense, a mí me encanta porque estábamos leyendo que en 1970, 70 megabytes, tu teléfono, un teléfono promedio de tener unos cuantos gigas, ¿ok? Aquí estamos hablando de megabytes. ¿Quién de mi época que todavía ocupaba los de 3,5 y todavía le tocaron ver los disquetes grandototes, ¿no? Vamos a ver, justamente es lo que vamos a platicar. Y luego, ¡zas! Las cosas explotaron. 1999, el iMac de Apple viene con un disco de 6 gigabytes. 2003, 120 conciertos en Power Mac.
2006, 250 conciertos en el nuevo Mac. 2011, primer disco duro de 4 terabytes. 2017, unidades de un disco duro de 60 terabytes. 2019, discos duros de 100 terabytes. Pon todo eso en conjunto. De 1990, de 1950 a 1990 ganamos 296 megabytes. Poquito. Desde 1990 hasta hoy ganamos 100 millones de megabytes. Si fue un optimista tecnológico de la década de 1950, es posible que haya predicho que el almacenamiento práctico sería 1000 veces más grande, tal vez 10,000 veces más grande. Si estuviera balanceándose hacia las vallas, pocos hubieran dicho 30 millones de veces más grande en mi vida. Pero eso es lo que pasó. La naturaleza contradictoria de la capitalización hace que incluso los más inteligentes de nosotros pasen por alto su poder. En el 2004, Bill Gates criticó el nuevo Gmail preguntándose por qué alguien necesitaría 1 gigabyte de almacenamiento. El autor Stephen Levy escribió, a pesar de su moneda con tecnologías de vanguardia, su mentalidad estaba anclado en el viejo paradigma de que el almacenamiento es una mercancía que debe conservarse. Nunca te acostumbras a lo rápido que pueden crecer las cosas. El peligro aquí es cuando la capitalización no es intuitiva. A menudo ignoramos su potencial y nos enfocamos en resolver problemas por otros medios. No porque estamos pensando demasiado, sino porque rara vez nos detenemos a considerar el potencial compuesto. Ninguno de los 2000 libros que separan el éxito de Buffett se titula Este hombre ha estado invirtiendo constantemente durante 3/4 de siglo, pero sabemos que esa es la clave de la mayor parte de su éxito. Es difícil entender estas matemáticas porque no son intuitivas. Hay libros sobre ciclos económicos, estrategias comerciales y apuestas sectoriales, pero el libro más poderoso e importante debería llamarse Cállate y espera. Anoten el nombre de ese libro. Cállate y espera. Es solo una página con un gráfico de crecimiento económico a largo plazo. La conclusión práctica es que lo contrario a la intuición de la capitalización puede ser responsable de la mayoría de las operaciones decepcionantes, las malas estrategias y los intentos de inversión exitosos. No se puede culpar a las personas por dedicar todo su esfuerzo en lo que aprenden y hacen para tratar de obtener los mayores retornos de inversión. Fíjense esta parte que es tan importante. Cuando nosotros nos sentamos y vemos, por así decirlo, nuestra hoja de vida, qué estamos haciendo, cómo nos ha ido, a veces somos duros, ¿no? O bueno, yo soy muy duro conmigo. Ponme ahí un uno en el chat o dale like si es cierto que te pasa lo mismo, que eres duro contigo y te vas juzgando por los resultados que tienes hoy. Sin embargo, te puedo apostar para iniciar que ahorita estás en un club de lectura, que eres una persona que sí quiere mejorar sus propios resultados. Por algo lo estás haciendo, por algo te conectas con ideas diferentes, por algo estás en estos círculos que son tan importantes de crecimiento. Entonces, cuando te das cuenta que en verdad estás avanzando, que no eres la misma persona de hace 5 años, o hace 10 o hace 20, estás dándote cuenta de que estás empezando a generar mentalmente tu interés compuesto. Y eso es bien importante. Y les voy a decir algo. Ayer en la noche que estaba orando, le pregunté a Dios, ¿cómo le voy a hacer para que me vaya también como yo quiero, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era más joven tenía sueños más grandes. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué más falta? ¿Qué hago? ¿Quién se ha sentido así? Y de repente me encanta porque este libro me dijo, tranquilo, Carlos, vamos volviendo a empezar. No pasa nada. ¿Qué haces? Lo que tienes que hacer, un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Va? Está buenísimo. Intuitivamente parece la mejor manera de hacerse rico, pero una buena inversión no se trata necesariamente de obtener los rendimientos más altos, porque los rendimientos más altos tienden a ser éxitos únicos que no se pueden repetir. Se trata de obtener rendimientos bastante buenos a los que pueden ceñirse y pueden repetirse durante el mayor periodo del tiempo. Ahí es cuando la capitalización se vuelve loca.
Lo opuesto a esto, obtener grandes ganancias que no se pueden mantener, conduce a algunas historias trágicas. Necesitamos el próximo capítulo para contárselo. Getting wealthy and versus staying wealthy. Volverte abundante contra quedarte abundante. Good investment is not necessary about making good decisions. Buenas inversiones no son necesariamente acerca de hacer buenas decisiones, sino consistentemente not screwing up, no echarlo a perder. Va, súper, con esto empezamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Recuerden, este es un club de lectura de 6:30 a 7, de lunes a viernes. Si es la primera vez que te conectas, te invito a que le digas a las personas. Lo hemos platicado varias veces, lo importante que es esto de tener el interés, de rodearte de personas cada día más grandes. Y también si tú vas invitando a tu propia comunidad, a la gente que ya convive contigo, pueden empezar a intercambiarlo. Si gustas, tenemos un grupo de WhatsApp, mándame un mensaje y con mucho gusto te agregamos para que ahí podamos seguir compartiendo parte de nuestro crecimiento. Excelente día a todos. Gracias, Elizabeth. Gracias a todos los que estaban participando en el chat. La verdad es que me motiva mucho estar con ustedes. Y gracias Ruth, por esos mensajes. Bendiciones a todos. Nos vemos mañana. Bonito día. Buen día, gracias.